Y así como estamos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, pidiéndole a Él que nos bendiga, nos hable esta mañana. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de meditar en tu palabra santa. Oh Dios de misericordia, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, oh Dios. Guíanos según tu misericordia, según tu favor. Precioso Espíritu Santo, dirígenos, Señor. Obra tú de acuerdo a tu misericordia sobre nosotros. Mientras tu palabra es predicada, permite, Señor, que tu pueblo sea edificado, fortalecido, bendecido. En el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quisiéramos abrir la palabra del Señor y leer en el libro de Oseas. Vamos a leer libro de Oseas, el capítulo que leemos es el capítulo número 3 del libro de Oseas. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Capítulo número 3. El versículo número 4 y versículo número 5, que dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Y así como estamos sentados, vamos a volver a leer la porción para aquellos que la encontraron tarde y para aquellos que todavía no la han encontrado. Oseas capítulo número 3, versículo número 4 dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Esta porción que hemos leído de la palabra de Dios básicamente habla, hermano, aunque no habla, pero nos indica uno de los misterios más grandes en el desarrollo de la historia del trato de Dios con su pueblo. Y esta mañana vamos a estudiar precisamente, o a hacer ver algo con respecto al plan de Dios, y donde nosotros somos incluidos dentro de ese plan. El plan de Dios
y la inclusión gentil dentro de él. Es un poco quizás extraño, pero es el plan de Dios y la inclusión gentil dentro del mismo ese plan. El plan de Dios y la inclusión gentil, o la inclusión gentil dentro del plan de Dios. Así sería mejor. La inclusión gentil dentro del plan de Dios. Es posible que al oír nosotros plan de Dios gentil no sea tan conocido para nosotros esto de oír de gentilidad, pero la palabra gentil más bien tiene relación con gentes. Cuando usted dice la gente, podría decir la gentilidad, o sea, las naciones, los pueblos, que generalmente no han sido, hermanos, llamados así a sí mismos como el pueblo de Israel. Pero es interesante que en la palabra de Dios nosotros encontremos todo un plan divino para la vida del hombre. Y esto debe de ser para nosotros como motivo de profunda satisfacción, el que Dios tenga un absoluto control y un plan sobre todas las cosas. Esto debe de ser para nosotros de mucha satisfacción, porque la vida del hombre, la vida de la raza, no descansa, hermano, sobre la arbitrariedad. O sea, sobre, como dijera, sobre hechos contingenciales. Está más difícil eso. Es decir, que no reposa sobre el azar. Bueno, sobre el azar. O sea, sobre la suerte. El plan de la humanidad no reposa sobre la suerte, sino que el plan del hombre, o la vida y la historia de la humanidad, descansan sobre un plan perfecto hecho por Dios. Ahora, es importante que nosotros notemos dentro de este plan de Dios el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Principalmente Dios es un Dios bueno. Y todas las atribuciones de bondad, de generosidad, de misericordia, son parte de su carácter, parte de su esencia. Entonces, cuando un plan es hecho por una persona con un carácter misericordioso, con un carácter, hermanos, de piedad, de bondad, nosotros podemos estar seguros que todo ese plan marchará de una manera perfecta hasta el día de traer los frutos para los cuales ese Dios de misericordia asimismo lo trazó. Mucho de lo que es la intranquilidad humana precisamente se debe al hecho de ignorar el plan de Dios para los siglos y para la vida humana. Nosotros hemos llegado a pensar que la vida humana se desarrolla de esa manera, contingencialmente, se desarrolla al azar, se desarrolla a lo que salga, y es ahí donde uno teme el futuro, teme las cosas que van a suceder. Pero cuando uno reposa en un Dios que tiene a todo el mundo en sus manos y que tiene todos los diseños y todos los trazos, en realidad uno puede descansar seguro. Por eso la Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Amén. Porque Dios tiene un control absoluto de todas las cosas. Pobres los que descansan en su fuerza, pobres los que descansan en el cambiante poder político, pobres los que descansan en el cambiante poder económico, pobres los que descansan en la fuerza humana, porque pasa. Pero qué maravilloso y bienaventurados son los que descansan en el poder y la sabiduría de Dios. Ustedes y yo descansamos en la sabiduría y el poder de Dios. Y por eso es que somos bienaventurados, porque no descansamos en nuestra fuerza, sino en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y la Biblia dice
que todo aquel que tiene al Señor como su pastor, y que todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo una sombra protectora todo el tiempo. No dará al resbaladero su pie, porque no se dormirá el que guarda a Israel, ni se dormirá el que guarda a su pueblo, porque Él ha hecho un plan de misericordia perfecto para los hombres. Bendita sea la misericordia del Señor. Por eso es que en verdad nosotros hacemos nuestros los salmos para, hermano, nuestra vida el día de hoy, porque hemos llegado a comprender que Dios tiene un plan perfecto para los hombres. Ahora, ese plan se reveló inicialmente para Israel. Ese plan de Dios se reveló inicialmente para su pueblo terrenal, Israel. Y Dios empezó llamando a Abraham, y habló a Abraham dándole promesas, que su simiente y su descendencia sería bendita por siempre. Sería bendita en la tierra, y todo lo que hicieran sería bendito, y todo lo que ellos bendijeran sería bendito, y todos los que los bendijeran serían benditos. Es decir, que los puso dentro de un marco de misericordia y un plan glorioso donde se revelaría la gracia, el poder de Dios sobre ellos. ¿No les da envidia no ser hebreos? ¿No les da envidia no estar dentro de ese plan? Cuando uno ve toda la elección divina sobre Israel, a veces uno cuando lee pueblo bendito de Israel, y a ninguna de las familias de la tierra he conocido, sino solo a ti, oh Israel, dice uno baja la cabeza y el pico y dice, bueno, ¿quién hubiera dado nacer en Belén? ¿O quién me hubiera dado ser parte de ese pueblo elegido de Dios? Que el plan de Dios se trazó con ellos, y parecía que los gentiles, las naciones restantes, no teníamos absolutamente nada que ver en el plan de Dios. Es aquí donde en los días de Ezequías, Jotam, Acaz, reyes de Israel, profetizó este hombre llamado Oseas. Es en los días de los reyes de Israel, ya después de haber transcurrido la historia, ya haber transcurrido la conformación del pueblo de Israel, y haber transcurrido la esclavitud de Israel, donde se conformó el pueblo, y haber transcurrido la liberación del pueblo hebreo, y haber transcurrido la, hermanos, repartición de la tierra prometida a Israel, que este profeta Dios lo levanta para hacer saber a Israel el plan de los siglos que tenía para ellos. Igual el profeta Miqueas, uno de los profetas que también profetizó en los días de Ezequías, Jotam y Acaz, reyes de Israel, fue también un profeta que Dios le reveló en alguna manera el plan perfecto que tenía para Israel. Ahí nosotros no, hermano, en un sentido, no contábamos, no valíamos, no pertenecíamos, no incluíamos, no estábamos, sino que solamente había un plan ahí para los siglos de Israel. La palabra de Dios señala que el Señor dio a ese pueblo, hermanos, una bendición muy especial. Dio una bendición gloriosa a ese pueblo y le señaló métodos, maneras. Le señaló, hermanos, reyes, príncipes. Le señaló sacrificios. Le señaló liturgias y ceremonias, en la manera en que ellos habrían de conducirse, de la manera de agradar a Dios y cómo Dios los bendeciría a ellos. Es decir, que cuando Dios dio leyes, lineamientos para Israel, esto significaba que Dios tenía interés en Israel y que bendeciría a Israel de acuerdo, asimismo, al sometimiento, al apego, al guardar de las, hermanos, leyes y de los preceptos de Dios. Israel gozaría de los beneficios celestiales. Israel, hermano, hubo periodos donde por su obediencia la lluvia descendía. Hubo periodos donde el Señor hablaba a Israel y le decía: Israel, vuélvete a mí, yo me volveré a ti.
Es decir, que Israel tenía la promesa de Dios continua sobre su vida. Óigame bien aquí al frente, después lee la Biblia. Pero oiga cómo Dios hace promesas a un pueblo para que ese pueblo pudiera gozar de los beneficios de ese Dios maravilloso. Pero sin embargo Él había prometido que paso a paso y paso a paso velaría por Israel. Pero dentro de todo ese programa de Dios, es aquí, hermanos, algo glorioso para nosotros. Dentro de todo ese plan que Dios señala para Israel de bendición, de amparo, de salud, donde dijo: yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu amparo, yo soy Jehová tu libertador. Israel gozaba de todos esos beneficios, porque fue el plan de Dios para Israel. Sin embargo, dentro de ese plan maravilloso, también Dios señaló un día, lo que hemos leído hoy en el versículo número 4. ¿Alguien recuerda el versículo número 4 que leímos sin leerlo? ¿Sin leerlo lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda y lo puede gritar ahí donde está? O si quiere leerlo, pues, ya que algunos no hacen caso, lo leen. Muchos días Israel, dice la Biblia, estarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Es decir, que dentro de ese plan de Dios histórico, glorioso, hermanos, Dios señaló un día cuando a Israel, de una manera literal, parecía como que iba hermanos, como a esconderse de Israel, iba como a abandonar en alguna manera a Israel, iba como a dejar a Israel por unos momentos, iba como a darle la espalda en alguna manera a Israel por un tiempo. Cuando la Biblia habla aquí por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafín. Habla de toda la liturgia y habla de todos los privilegios que Israel gozaba, pero que un día ese pueblo iba a estar sin todo ese, hermano, ese fluir de bendiciones sobre su vida. Es algo interesante y a la vez algo triste. Triste para Israel, que Dios en su plan, hermanos, y aún mucho tiempo antes de que Israel llegara al cumplimiento del versículo 4 del capítulo número 3, hermanos, Israel fuera como amenazado, fuera advertido que un día ellos iban a tener como un alto en todo ese fluir de misericordia de Dios hacia ellos. Las razones por las cuales, présteme su atención, las razones por las cuales Israel habría un día en la historia de verse como abandonado, de verse como solo en el desarrollo de su vida, hermano, y no tendría la administración celestial sobre ellos, era totalmente triste, aunque ellos no lo llegaban a entender, porque así somos nosotros. A veces nos dicen: ya, te voy a dar, siguen molestando, te voy a dar. Nunca lo creen que les va a llegar el día del castigo. Nunca creen que va a llegar el día cuando Dios haga algo sobre ellos. Y todos nosotros somos de una naturaleza rebelde que continuamos haciendo lo que no debemos hasta que un día sentimos el dolor del castigo sobre nosotros. Israel no lo vio, porque Israel no vio muchas cosas. No vio ese momento terrible de soledad que habría de vivir. Imagínense ustedes estar acostumbrados a todo el fluir divino sobre ellos. Si tenían hambre, les daba de comer. Si tenían frío, los protegía. Si los enemigos amenazaban, los guardaba. Si había enfermedad, Él los sanaba. Si había dolencia, Él ponía su mano de misericordia. Es decir, que Israel, hermano, un pueblo elegido, bendito de Dios, ahora es profetizado que un día se quedaría sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin efod. Se quedaría sin efod. ¿Saben qué quiere decir quedarse sin efod? Es quedarse sin contacto con el cielo.
porque el efod eran las vestiduras que el sacerdote utilizaba para poder consultar a Dios. Quiere decir que no habría ni sacrificio que perdonara sus pecados o que cubriera sus pecados. Se harían abominables a Dios. No tendrían comunicación con Dios. Perderían toda la fuerza, toda la protección del rey. Todo el sacrificio que los guardaba se quitaría de en medio de ellos. Y todo el sacrificio y toda la liturgia que los conducía a la paz sería también quitado de en medio de ellos. Era terrible para ellos. Pero en medio de eso, hermano, aparentemente oscuro y terrible, a Dios tenía un plan extraordinario de vida. Y es ahí donde en ese distanciamiento que se produce entre Dios y su pueblo, y que la historia lo registra, es donde también los profetas como Miqueas habló, señalando, óigame bien, mejor présteme atención, porque si lo lee usted aquí ni va a entender nada. Mejor se lo explico, para que así medio lo entiende. Pero en el capítulo, hermano, de Miqueas, se habla sobre, en el libro de Miqueas, en el capítulo, se lo voy a decir, pero no lo busquen ahora, en el capítulo número 5, como Isaías el profeta, en el capítulo 9, o en el capítulo 53 de Isaías, o en el capítulo 11, se hablaba de un misterio, donde de Belén, específicamente el capítulo 5 de Miqueas, donde de Belén nacería un redentor. Ahora, ese era un misterio. Ellos creyeron que Dios estaría con ellos para siempre, siempre y siempre, sin ningún paréntesis, sin ningún momento de distanciamiento, sino que ellos gozarían de un beneficio ininterrumpido de la gloria de Dios sobre ellos. Pero hermanos, naturalmente faltaba algo en todo ese plan de Dios. ¿Y qué era lo que faltaba? ¿Qué era lo que faltaba? Faltábamos tú y yo. Dígale al que tiene al lado, en ese plan faltábamos tú y yo. ¿Ah, no le quiere decir? Vinieron rebeldes esta mañana. O vinieron con sueño. Pero en ese plan, cuando uno ve el plan de Dios, lo que ve es hebreos, judíos, terafines, estatuas, efods, linos, fuegos, templos, carpas. Ve un montón de cosas. Pero uno dice, bueno, ¿y yo cuándo entro? ¿Cuándo entro? Uno está calentando ahí. Y le dice, no, si usted no va a entrar nunca, mano. Usted ni aparece en la escena. Pero el misterio de Dios es este. Que cuando, hermanos, ese pueblo quedaría sin rey, sin príncipe, sin efod, sin sacrificio, sin terafín, sin estatua, era porque Dios abriría la puerta mediante el sacrificio de su Hijo a la gentilidad. Y es lo que dice precisamente este libro de Oseas, cuando, hermanos, habla precisamente de nombres extraños que el mismo profeta tendría, nombres que daría a sus hijos, como por ejemplo en el versículo 6 del capítulo 1, lo pueden leer si quieren, que dice, concibió ella y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Luego dice la Biblia, verso 9, y dijo Dios, después de haber destetado a Lo Ruama, verso 8, concibió y dio a luz un hijo. Verso 9, ¿qué dice el verso 9? Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami. Lo Ami. Esto es, no pueblo mío. Lo Ruama. Lo Ami. Dios ahí, Oseas, ni tenía idea de lo que estaba escribiendo.
ni tenía idea de que Dios llamaría a su pueblo, pueblo mío, y llamaría al que no era pueblo suyo, no pueblo mío. Pero llegaría el día que al pueblo no mío sería, hermanos, incluido y sería bendecido, cosas que el profeta mismo ni siquiera lo entendía. Es más, óigame bien aquí al frente si pueden poner atención. Pero hermanos, ni siquiera los apóstoles entendieron de la gentilidad cuando sería incluida. Ni siquiera los discípulos, ni siquiera los judíos. Ellos no entendían el plan. Ellos lo que lograron entender en la venida de Cristo era que Él era el hijo de David. Era el rey prometido para Israel. Era la restauración de Israel, porque Dios se había recordado de su pueblo. Pero ellos no entendían que ese Cordero, que ese Mesías, también era la puerta para la gentilidad. Jesús, óigame bien aquí al frente, les tuvo que decir: yo tengo otro redil que he también de traer, y habrá un pastor, y habrán los dos rediles, y los dos rediles serán un rebaño, y de los dos haré un rebaño. Pero nadie lo sabía. ¿Cómo incluiría Dios a la gentilidad? Pero Dios tuvo que hacer un plan en donde a su pueblo, sea cual fuere las razones, hermano, quedaría como endurecido, quedaría como ciego, quedaría sin rey, sin sacrificio, sin estatua, sin hermano efod, sin terafín. No quedaría nada, para que entonces en esa dureza del pueblo se abriera el espacio y la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Dios ha sido Dios de Israel, y hasta el día de hoy Israel se gloria en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ahí los ve usted hasta el día de hoy con sus gorritos, en donde fue uno de los muros del templo en la antigua Jerusalén. Ellos van a orar ahí y meten sus papelitos y están orando y meciéndose ahí, queriendo, hermano, aparentemente volverse a Dios. Pero ¿saben algo? No es el tiempo de ellos. No es el tiempo. El tiempo de ellos es hoy día tiempo de sin rey, sin terafín, sin sacrificio, sin príncipe. Es como si hubiesen quedado en stand-by, hubiesen quedado entre apagado y encendido. Han quedado como en cierta oscuridad. Han quedado, hermano, como esperando solamente, esperando que el plan de Dios de inclusión, de integración de los gentiles se cumpla. Ahora, cuando nosotros hablamos de que aquí en el libro de Oseas se habla del plan de Dios, hermano, y la inclusión de la gentilidad en el plan de Dios, nosotros tenemos hoy día la oportunidad de regocijarnos dentro de esto, porque nosotros en realidad, voy a decir esta palabra, hermanos, genealógicamente hablando, nosotros no tenemos, nosotros sí somos, hermano, nacidos de, no sé si Atlacat o Tecunumán o Lempira fue, no sé quién fue, pero nosotros venimos de una línea genealógica que pareciera no tener, pero nada que ver. Por eso aquella porción tan preciosa de la mujer, hermano, cananea, griega, sirofenisa, que llegaba a pedir a Cristo misericordia. Jesús le dijo: mujer, el pan es de los hijos, no es de los perros, no es de los perros, no es de los gentiles. El pan que Dios ha tenido siempre en su mano es para su pueblo. Pero ahora dice: pero vendrán días cuando a su pueblo no le dará rey, no le dará sacrificio, no le dará terafín, no le dará nada, porque ha decidido abrir la puerta para otros que hagan caso, otros que den fruto del reino, en donde la gentilidad forma y viene a formar parte del plan de Dios, de un Dios
desconocido para nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ese Dios. Nosotros no tenemos una historia como Israel. Las historias de nuestros pueblos son extrañas. Historias que se las han inventado entre los mentirosos que vinieron a conquistar estas naciones, más los mentirosos que vivíamos en estas naciones. Se hizo una mentira al cubo. Y quedó otra mentira para ser creída. Una serie de historias que son tan extrañas. Un pueblo que adoraba hasta el maíz. Pueblos que adorábamos el sol, como los incas. O pueblos como los aztecas que adoraban las serpientes voladoras. O los mayas. Hermano, una serie de cosas extrañas. Por eso es que nosotros pareciéramos ser tan proclives a la brujería, a la hechicería, al fetichismo, a la necromancia, a toda esa basura, porque nosotros traemos como una ascendencia ajena a los pactos y a las promesas de Dios. Pero Dios quiso dejar a su pueblo en un rincón para luego venir y abrir los brazos a una gentilidad que estaban oscuras. Por eso dice este libro: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Más son los hijos de la dejada que los hijos de la amada. Más son los hijos de la dejada que los hijos, hermanos, de la amada. Porque a Israel se le había pronosticado que quedarían fuera por un tiempo. El versículo número 4 del capítulo número 3 y el versículo número 5 del versículo del final del versículo número 4 hasta el inicio del versículo 5 hay una historia completa ahí. Si ustedes se meten entre los dos, el renglón ese del verso 4 y el verso 5, y se van para adentro, encontrarán toda esta era y toda esta historia de hoy. Hoy, si ustedes quieren ver la fecha de hoy, vean ahí. Está en blanco. Es solo el renglón ese que divide el versículo 4 y el versículo 5. Ahí se ha escrito toda la historia. Desde el día cuando Israel se quedó sin sacerdote, sin rey, sin sacrificio, sin terafir, hasta el día de hoy. Se sigue escribiendo una historia. En ese espacio en blanco, ahí está toda la historia de esta raza, hermano, occidental, gentil, mundial. Ahí está escrita con sus reinos, sus gobiernos. Se ha escrito con sus pobrezas, sus miserias, sus avances, sus glorias, sus derrotas, sus pestes, sus dolores. Ahí está escrito. Pero principalmente está escrito entre el verso 4 y el verso 5 la gloriosa inclusión de nosotros las naciones, hermanos, en el reino eterno de nuestro gran Dios. No sé cómo podría ejemplificar mejor, si con una cucaracha, con una rata o con una hormiga. Pero que nadie le tiene aprecio ni valor a una rata, ni a una hormiga, ni a una cucaracha. Eso eran ustedes, gusanos. Eso éramos nosotros. Me voy a echar yo en la cuenta, gusanos. Y en las palabras de Cristo, perros. Perros, enfermos, rabiosos, malcriados, no domados. Sin embargo, Dios, en su plan eterno, hermano, señaló que Israel sería dejado para un tiempo, y luego de ese tiempo, hermanos, abrir la puerta a todos estos, no voy a decirles perros, pero a todos estos gentiles, cucaracheros, entren, hormiguero, entren, porque no teníamos valor alguno. Sin embargo, la gracia de Dios en la persona de Cristo nos hacía aceptos para hoy podernos gloriar, y por hoy podemos exclamar: Abba, Padre,
porque Él ha derramado su Espíritu en nosotros y ha derramado su Espíritu sobre nosotros para poder tener ahora el privilegio de ser llamados hijos e hijas del Todopoderoso. Alaben la misericordia del Señor. Digan gloria a Dios. Porque no siendo pueblo fuimos hechos pueblo. Quitó la barrera intermedia que nos evitaba poder tener acceso a la gloria eterna. Hoy todavía no somos lo que habremos de ser, pero hoy tenemos poder mediante el Espíritu Santo. Hoy podemos orar, hoy podemos gozar de los beneficios celestiales. Hoy se ha levantado en medio de ese que ni se mira. Por eso es que ustedes no vieron las glorias, porque no está escrito, solo está ahí. En la rayita en blanco está toda esta inclusión. Aunque había sido profetizado por Miqueas en el capítulo 5, aunque había sido profetizado por Isaías, no se veía, porque Israel no contemplaba ni concebía la posibilidad de quedarse abandonado. Pero Dios, hermanos, sí había hecho el plan en donde dejaría a Israel, y luego, después de dejarlo, a cada uno de nosotros iría a llamarnos. Iría a Rusia a llamar a todos los gentiles rusos que están inscritos en el libro de la vida del Señor. Iría allá por Bolivia a llamar a los gentiles bolivianos. Vendría El Salvador a llamar a todos los salvatruchas elegidos por Dios para ser salvos. Digan gloria a Dios. Ser llamados familia de Dios. Oh, gloria al Señor, porque somos domésticos de Dios. Fuimos elegidos según el puro afecto de su voluntad para venir a ser hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios, por la elección divina, porque Él me incluyó en su plan y mi nombre figuraba en el libro de la vida. Envió a su Hijo para que buscara mi alma, encontrara mi alma, redimiera mi alma y pudiera ser llamado hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! En el plan de Dios estaba usted y yo. Ahora Israel está un poco celoso, porque el Señor dijo: provocaré a celo con otro pueblo. Así como nosotros estábamos. No se duerma todavía. Oiga, deleítese en que usted ha sido incluido en el plan de Dios. Así como nosotros estábamos, hermanos, medio celosos con Israel. Hablamos de Moisés y que les abrió el mar y que les dio maná y les repartió la tierra y que los profetas, y nosotros viendo de lejos nada más. Hoy los papeles han cambiado. Hoy no tenemos necesidad de ir a Jerusalén terrenal. Hoy no tenemos necesidad de ir a orar ante un muro. El mismo Dios está aquí con nosotros. ¡Aleluya! Por eso es que, hermanos, nunca hemos aceptado una excursión para Israel o promover entre los hermanos: hermanos, paguen unos sus $1,500, $2,000 y hacemos una excursión a Israel. No la necesitamos. El Señor ha derramado su Espíritu sobre nosotros y nos ha hecho hijos suyos. Nosotros no tenemos necesidad de ir a traer agua del Jordán, ni orar en los muros del lamento. Nosotros, el mismo Cordero de Dios descendió del cielo, murió por nuestros pecados, luego envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino hasta el San Salvador, aleluya, a buscarnos y a morar con nosotros y a decirnos que Dios en su plan nos tenía escondidos para hacer revelada su gracia a nuestra vida. Bendita sea la misericordia del Señor. Hoy Israel nos tiene medio envidia.
Porque nosotros hablamos en lenguas, aleluya. Porque nosotros profetizamos, aleluya. Porque ellos no tienen profetas y la gentilidad tiene profetas. Nosotros vemos la mano de Dios y la gloria de Dios, y para ellos parece haberse cerrado. La Biblia dice, este endurecimiento en parte a Israel durará hasta el día cuando Dios vuelva a echar a andar el plan con su pueblo. Diga, imagínese usted el bus, un bus dice Israel, y llegó hasta un límite, pero de repente apareció un bus que decía gentiles, y los judíos se quedaron viendo el gran buzón que arrancaba con todo, aire acondicionado, doble caja de velocidad, doble rodaje, y va con todo. Y ellos dijeron, ¿qué estará pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Sin embargo, cuando haya, dice la Biblia en Romanos, cuando el Señor haya salvado la plenitud de los gentiles, cuando la plenitud de los gentiles haya sido ya salva, porque el Señor tiene elegido cada gentil que va a entrar. Porque a las bodas del Cordero, porque al cielo eterno no entra nadie por su fuerza. Al cielo eterno no entran los hombres por su sabiduría. Al cielo eterno no entran los hombres por su poder económico o político o social. A ese cielo de gloria solo entran los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y porque han sido elegidos para ver la faz de Jesucristo, la gloria de Dios. Oh, bendita misericordia. Oh, bendita misericordia. Que en el plan de Dios estaba contemplado que la no amada sería amada, y que la repudiada, la rechazada, sería la madre de multitudes. Levanten su manita, digan gloria a Dios. No sé si nosotros entendemos este evangelio, porque el evangelio que nos han vendido hoy es un evangelio muy barato. Un evangelio que si te duele el pie te lo curan, que si no tienes para comer entonces pídele a Dios. Un evangelio que se circunscribe solamente a los efectos temporales, pero que habla muy poco de la redención del alma y de la paz del alma y de la eternidad que está reservada para nosotros. Nosotros correríamos cielo, tierra y mar por alguien que nos promete un bien temporal, pero por alguien que nos ofrece la eternidad y la gloria, muy pocos estarían dispuestos a adorarle, a amarle y a entregarse por él. Cuando la gentilidad haya entrado, tal vez hoy va a ser ese día. ¿Hoy es domingo o no? Hoy los religiosos van a las iglesias, así como ustedes. La mayoría de los religiosos dicen, no, el domingo voy a ir, dice. Porque ellos lunes, martes, miércoles, jueves, nada son. Viernes, sábado, nada son. Son solo domingueros. Pero no ustedes, esos son otros. Ustedes aman al Señor desde ahora y para siempre. Amamos el Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Alabamos la misericordia de Dios desde ahora y para siempre. Nuestras lenguas y nuestros labios, desde que amanecen por la mañana, dicen gloria a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito Espíritu Santo, te amo, porque hemos, hermanos, sido alcanzados por ese plan glorioso, misterio que no se dio a conocer en otras épocas a los gentiles, pero que en esta época, dijo Pablo, me ha sido revelado a mí, el más pequeño de los apóstoles. Me fue revelado que los gentiles serían consortes con los judíos. Inflen el pecho, jalen los hombros para atrás, siéntanse amados de Dios. Y cuando esa plenitud haya ingresado, quizás hoy, por ser domingo, entonces continúa el plan. Entonces ya agarran
Otra vez, el bus de los judíos, de tanto darle, de repente, arranca otra vez. Está listo para seguir el plan de Dios para los tiempos del fin. Oh, hermanos, de verdad, siento en mi corazón, en mi alma, una gratitud al Señor. Siento alegría, y esa alegría se me mezcla con lágrimas, se me mezcla con agradecimiento al pensar que fuimos incluidos dentro de un plan de un Dios de misericordia eterno. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces Dios se volverá a Israel. La gentilidad llegará al último de la gentilidad, así como cuando los animales entraron al arca. Porque ahí el judío o el que tenía descendencia era Noé, los animales no tenían. Pero ellos fueron los salvos. Y entraron, ahí va el último. ¿Cómo le dicen a usted? Tortuga, grillo. Ahí vamos nosotros para adentro del arca. Cuando el último haya entrado y la puerta se cierre, sonará la trompeta que anuncia que el número de los gentiles se ha cumplido y que es el tiempo para que se eleve la nave de Dios a las moradas que Él ha preparado para ellos. Al mismo tiempo que se cierra la historia de la gentilidad redimida en la tierra, se abre la historia nuevamente para el pueblo de Israel. Y entonces ya el versículo 5 dice: después ¿de qué? De que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después, entonces, el Dios de los cielos, los hijos de Israel buscarán a Jehová. Y luego dice: ¿a quién? ¿A quién? A David su rey. Quiere decir que David va a estar vivo cuando Israel, hermanos, cuando Israel sea de nuevo encauzado dentro del camino de Dios. ¿Sí o no? No. Aun cuando el profeta Oseas profetizó, ya David había muerto. Pero quien reinará será el hijo de David. Es el Rey Jesús, el bendito Hijo de Dios, a quien Israel reconocerá, que no ha querido reconocerlo, porque para ellos Jesús solamente fue tal vez Juan el Bautista que se levantó de los muertos, dijo Herodes, o algunos de ellos dijeron Jeremías, o algunos de los profetas, Elías, o a saber quién. Pero no reconocieron en él al Hijo de David. Fueron algunos que lo reconocieron cuando caminando y montado sobre el burro, hijo de Asna, el pollino, hijo de Asna, gritaban con palmas en las manos: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, bendito el Hijo de David, bendito. Algunos reconocieron en aquellos días, cuando se iniciaba el paréntesis para Israel, reconocían a Cristo. Sin embargo, pasó todo el paréntesis de la gentilidad, donde nosotros fuimos salvos, se cerró el paréntesis, nos fuimos a las bodas del Cordero. Y entonces Israel buscó a Jehová, y cuando busca a Jehová, se encuentra al Hijo de David. Es decir que ya, hermanos, para ellos, a quien habían rechazado, como dice Zacarías, cuando venga el Hijo de Dios en las nubes. ¿Saben? No sé si lo han leído en el capítulo 14 de Zacarías, pero ¿sabe qué es lo que dice? Le preguntarán los judíos, como lo verán como rey, y le dirán: ¿dónde te hicieron esas heridas en tus manos? Porque ellos mismos ignoraban la realidad, hermanos, del ministerio de Cristo, y
y la inclusión de la gentilidad en medio del plan eterno de Dios. Y luego Israel buscará a Jehová, encontrará a David su rey, temerán a Jehová y su bondad, que dice, en el fin de los días. Ahí se acaba la historia. La historia humana no durará para siempre, hermanitos. No crean ustedes que esto va a durar y durar, amanecer, llover, anochecer, llover, amanecer, anochecer, amanecer, anochecer hasta el fin. Y que eternamente, así como dicen los que dicen que son científicos, que cuando analizan algún molusco o analizan la vida de un hueso, dicen tiene 45 mil millones de años. Puras mentiras, hermanos. ¿Estos creen que nosotros vamos a seguir millones de años sobre la tierra? No. La venida aquí a la tierra solo era para una razón: Israel para que conociera a su Salvador, y la gentilidad para que conociera a su Salvador. Y si el hombre viene a la tierra y no conoció a Cristo, le hubiera valido más nunca haber nacido, porque irá eternamente a la condenación. Y en el fin de los días, Israel se volverá a Dios, y entonces transcurrirá las etapas de el reinado de Cristo final y la etapa gloriosamente final de la eternidad. Bendita sea la misericordia de Dios, que fuimos incluidos dentro del plan de Dios, que no se veía, pero allí estaba, que estaba evidente, pero nadie lo comprendía, hasta que la revelación de Dios llegó para hacernos a nosotros parte de esa gloria eterna. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta mañana. Mi corazón entona esta canción: cuán grande es Él, porque Él ha sido grande en darnos este privilegio de ser incluidos dentro de su familia. Aleluya. Mi corazón entona esta canción. Dígalo: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón